Shokagap y Guanajet, Kawinak, Chico, Ilolok, Chupangue, Ashbalsi, Rubi, TV y Shimuleu, Katioshi, Che Uskawich, Kawarari, Shokaje, Martios, Che Rialak, Abum, Alitom, Kilolok, Katioshi, Tanak. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Este es su programa 500 años y vamos a hablar sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra historia, sobre nuestra cosmovisión y sobre todo las luchas que se han liberado en distintos momentos de la historia desde el inicio de la invasión. El día de hoy, este día que tenemos dentro del calendario maya, es Cajip Chequín. En nuestro idioma nosotros decimos es Arewari Ujir, Arewari Ucholar, Ucushar, Ucuar, Ucuya y Rojoshik Chajeche Cojaxi. En castellano se dice que este es el día muy especial para lo que tenemos que tener para vivir. O sea, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos producir, necesitamos compartir. Y este es el significado de este día de hoy, que es 4 Chiquín. Chiquín en varios de los idiomas mayas es el pájaro que también tiene mucho que ver dentro de la historia de la cultura maya, que fueron los animales y los pájaros que descubrieron el sagrado maíz, según el relato del Popú. El día de hoy es un día muy especial para pedir, ojalá que todos tengamos comida, ojalá que tengamos todos bebida y que también todos tengamos esa posibilidad de producir nuestros alimentos, pero también se puede producir pensamientos, se puede producir ideas, se puede producir nuevas cosas que puedan ayudar tanto a la familia como a nivel personal, pero también a nivel de la comunidad, ¿verdad? Porque todo lo que es cultura maya se piensa directamente, tanto lo personal, lo familiar, pero también lo comunitario. Entonces, el día de hoy vamos a tener una persona muy, muy especial para nosotros en este programa, 500 años. Y sí me gustaría que él directamente se presenta, algún recorrido que ha hecho para empezar a saber de qué se trata nuestro invitado especial. Estoy muy contento de acompañarlos y estoy agradecido con la presencia de ustedes también. Entonces quiero contarles que mi acercamiento al tema de hoy va por varias cosas que he hecho en la vida. Una de ellas es, alrededor del 2010 organizamos allá en el sitio de Ixinché un comité de amigos donde teníamos muchas personas y después de estos 12 años, quitando los 2 de la pandemia que estuvo cerrado el lugar, cursos sobre arqueología e historia de Ixinché. Entonces este es mi acercamiento al periodo de 1500. También hice un estudio entre el año 2011 que terminó en el 2016 sobre San Vicente Buenabaja. Ahí en esta comunidad conservan un documento muy antiguo que es el título de Ibn Jair, y este documento es uno de los 5 documentos que hablan sobre la historia de Tecumán. Entonces este es también el conocimiento de este manuscrito. También estuve cercano a los archivos comunitarios de Paistocá, donde se conserva un documento muy antiguo de 1500, lleva la fecha de 25 de marzo de 1545, y ahí hay unos párrafos que en ese documento antiguo donde hablan de esto. De manera que es histórico, pero es también comunitario, aparte de mi trabajo como antropólogo. Ya, muy bien. Entonces, pues va a ser un programa interesante porque nos acercamos cada vez más en el abordaje del tema 500 años, que es un tema ya muy conocido para muchos, para otros olvidado. Prácticamente es un tema que se habló en el año 1990, 91, 92,
y algunos pues sí tienen claramente las razones de qué es lo que ocurrió en la historia. Esta vez vamos a volver a hablar a través de TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Pues se ha pensado de que tenemos una muy buena oportunidad de volver a tocar, de volver a hablar, de volver a abordar y también reflexionar sobre lo que ha significado a través del tiempo, lo bueno, lo malo que ha pasado y lo que nos toca ahora. Básicamente no nos vamos a quedar ahí estancados, también tenemos, los pueblos evolucionan, los pueblos cambian y estamos en nuevos contextos, pero el tema está ahí, sus repercusiones están ahí. Pero sin antes vamos a un espacio para ya darle el tiempo a nuestro invitado. Bien, para entrar ya en materia, hermano Freddy, conocemos tu trayectoria en la investigación, conocemos tu interés de ir aproximándose cada vez más a la historia, a los relatos, pero sería muy bueno que empecemos a conocer desde tu experiencia, eh, en pocas palabras, eso de lo que más nos interesa a nosotros ahora conocer acerca de los 500 años. Algunos lo van a ver desde el punto de vista religioso. Todos sabemos que la Francisco Marroquín, la Universidad Francisco Marroquín, pronto va a desarrollar un tema sobre ellos le llaman el inicio de la evangelización. Entonces cada actor, de acuerdo de dónde se encuentra, va a tener que abordar, querramos o no, pues lo vamos a escuchar también. Y en ese sentido, empiézanos a compartir así brevemente por qué es importante tratar, abordar este tema de los 500 años. Aquí estamos en un momento muy importante en la historia, no solamente ahora nacional, pero también del pueblo maya. Entonces hay que levantar la importancia de estos 500 años. A diferencia del año 92 que Felipe nos ha recordado, en que fue una celebración continental, porque por todas partes en América hubieron muchos conversaciones, aparecieron libros, muchas ideas importantes. Entonces, entre otras, que no fue un descubrimiento, sino un encubrimiento, encubrieron la historia de América, entre otras. Entonces, y que el mundo dio vuelta después de todo esto. Y le inventaron, por ejemplo, le cambiaron el nombre a todo. Pero entonces aquello fue una celebración continental, y lo de ahora estamos en celebraciones en el sentido de que cómo los estados lo están tomando, y la política exterior española, y nosotros tenemos que darle vuelta un poco a nuestro punto de vista sobre estos 500 años. La importancia del momento es que estamos en una posición, en un punto, ya se quedó atrás el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y desde aquí tenemos que ver de otra manera. Resulta que entonces tenemos ahora una apertura mental, una apertura emocional, porque este tema nos mueve a todos, no hay duda. Como decía, a algunos les mueve sus ideas religiosas, sus creencias, a otros les mueve sus conocimientos lingüísticos, a otras les mueve, por ejemplo, los sitios, las antiguas ciudades que ahora conocemos como sitios arqueológicos. Entonces, pero nuestras emociones se abren, nuestra cabeza se abre, y entonces esto es muy importante. Es decir, no es cualquier momento.
para poder, si no es privilegiado para acercarnos a la historia, para acercarnos a una serie de conocimientos. Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué conocer lo que pasa ahora, lo que ha pasado en la historia de 500 años? Esto es realmente muy importante. Ahora, por ejemplo, tienen este debate realmente de que es conquista o invasión, por ejemplo, y acaba de pasar un debate en donde, por ejemplo, una persona decía que había tomado, era un expositor, que tomaba el término invasión porque los pueblos originarios han puesto en primer plano toda esta situación como una invasión, y él decía esto es algo que es que tenemos que hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas y llamarlo invasión. Después apareció, por ejemplo, otra persona, una conocida arqueóloga, que dijo que tomaba los dos términos, que tomaba el de invasión y el de conquista, porque decía, hay documentos antiguos en donde se le llama conquista. Y de hecho hay una muy conocida también historiadora que llama a los conquistadores conquistados, porque muchos que se involucraron tanto en México como en Guatemala, pero ha pasado también en otras regiones del continente, se involucraron y se vieron a sí mismos como conquistadores. Entonces la persona decía que el término conquista es válido. Miren, cuando nos encerramos en esa discusión estamos perdiendo de vista los puntos más importantes. Y los puntos más importantes creo que son dos. Por una parte, lo que significó esta guerra prolongada, que duró por lo menos 20 años, y en algunos lugares todavía hasta más, porque por ejemplo que terminó hasta 1697. Entonces pero digamos en esta zona central de lo que ahora es Guatemala, esto fue una cosa de 20 años. 80% de las personas murieron. Vamos a ir en algunos detalles, pero el punto es pero aparte de ese gran costo, terrible costo, donde todavía está el debate, ¿fue genocidio o no fue genocidio? Todos estos debates están planteados, ¿verdad? Y la salida tenemos que encontrarle salida y tenemos que discutirlo. Eso es lo importante en el momento que pasamos revista a todo. Pero sobre todo, más allá de si fue conquista o invasión, fue que se implantó el colonialismo. Es que si perdemos de vista lo que significó el colonialismo, los siguientes 300 años, lo que significó el dominio, lo que significó la derrota, y que sobre todo la importancia del momento a escala mundial, es que el mundo dio vuelta. Fue todo este dominio sobre el continente lo que permitió que apareciera el capitalismo, que aparecieran todas las potencias con y se empezara a formar el sistema capitalista actualmente, que apareciera una forma de pensar dominante que se impuso sobre todos nuestros conocimientos, sobre todas las formas de pensar, aún ahora. Muchos tenemos todavía, porque me debo incluir, porque uno no deja todos los días de descolonizarse, de hay ideas que uno arrastra, creencias que vienen impuestas a lo largo de siglos. Entonces la importancia fue, pues, sobre todo, es que hay que poner en primer plano lo que significó el colonialismo, más allá de si fue conquista o invasión. Ya, eso quiere decir que ¿cómo has investigado el rol que ha cumplido el sistema educativo, el sistema de justicia, el sistema religioso también, en esto de, no sé si compartes la idea conmigo, pero el ocultamiento de la verdadera historia que pasó, o la negación de la historia prácticamente de muerte? Algunos lo cualifican como el holocausto contra los mayas de la época. ¿Cómo es que este sistema está funcionando, sus implicaciones? Porque en todas las escuelas, en los colegios, en los niveles básicos diversificados, prácticamente la historia esta no se conoce realmente los hechos que han ocurrido. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre esto para que nuestra gente que nos está visualizando también cada día podamos como abrir nuestros ojos
Y sí, para muchos les va a causar de repente alguna reacción de acuerdo de las emociones que se manejan, pero todo ser humano que no conoce la historia simplemente está imaginando algo que no es y no somos. Prácticamente estaríamos en la pérdida de nuestra verdadera, primero del origen, segundo la identidad y por otro lado no se habla lo que realmente es. Tenemos ahí en el sistema educativo, sobre todo, la forma en que se enseña la historia con una énfasis, un encierro en las fechas y en los personajes, por otra parte muy escogidos, ¿verdad? Y el ocultamiento viene por muchas líneas. Por ejemplo, eh, una de las cosas más absolutamente que es fundamental, que uno no puede terminar de entender lo que pasó ahí, las consecuencias de tantos siglos posteriores, fue que la invasión significó la aniquilación de todas las ciudades existentes. Ahora, por ejemplo, tenemos un buen conocimiento, un registro arqueológico de los arqueólogos de todas las ciudades que existían para el año 1500 y se sabe por lo menos de 30 ciudades que existían en el año 1500. Una ciudad era una ciudad donde tenía campo de juego de pelota, que es entre otras características, pero muy importante, porque significaba autonomía política y religiosa. Por eso eliminaron el juego, porque la autonomía política se cayó y la religiosa también. Entonces, estas ciudades, todas ellas fueron aniquiladas, la mayoría de ellas cayó en los siguientes 20 años, fueron derrotadas, fueron dominadas. Es decir, no podemos perder de vista a todas estas ciudades. Y entonces cuando nos hacen el relato de la... Pedro de Alvarado, hablan de batallas y hablan de personas y hablan de tierras, pero nunca nos mencionan a las ciudades. Entonces, y todavía hay que hacer un enorme esfuerzo para identificar a qué ciudades corresponde el avance en la marcha de los españoles sobre todo el territorio. Pero, por ejemplo, aquí es donde, por ejemplo, aparece la ciudad más importante de la época, de 1500, sin duda alguna, era Gumarcaj. Tenía 4 campos de juego de pelota. Este es uno, como ya les señalé, es una marca importante del momento. Pero la ciudad de Gumarcaj fue fundada cerca del año 1400. Era entonces relativamente, ahora conocemos bien, y lo importante de esto es que se expandió por lo menos por unos 26,000 kilómetros cuadrados, y solo la ciudad pudo haber tenido 50,000 habitantes, que nos parecerá poco, porque cualquier pueblo ahora tiene 50,000, pero en aquella época eran estas, la población tenía, no había esta superpoblación de ahora, imagínate. Entonces, las dimensiones de la ciudad de Gumarcaj, ¿verdad? Que cuando la caída, la derrota de Gumarcaj tuvo para este territorio la importancia que tuvo cuando cayó Tenochtitlán, que allá cayó el 13 de agosto de 1521. Es decir, les tomó 2 años a Hernán Cortés, desde que entró en el 19, llegar hasta el centro de México, a Tenochtitlán, y acabar de aniquilar la ciudad. Y entonces, y después del 19 le ha tomado casi 5 años llegar hasta la región de aquí de Gumarcaj. Entonces 5 años después, pues ya fue en el 24, que entonces es el ataque a la ciudad de Gumarcaj. Y la caída de Gumarcaj, que fue después, con esta fue acompañada del ataque a Ixinché, a Chillá, y vamos a seguir la lista de ciudades. Estoy hablando de 30 ciudades. La última de estas ciudades en caer fue Tayasal, que está ahí en la isla de Flores, en una esquina del lago. Está Tayasal, que fue acabada, aniquilada hasta casi al final del año 1600, del siglo de 1600, 1695. Entonces, esto
esta historia de nuestras ciudades, ocultar a estas ciudades y ver cómo cuando estas ciudades cayeron, cayó todo el orden político. Entonces hubo crisis política, entonces hubo crisis económica, seguramente hubo delincuencia y vinieron todas las enfermedades. Aquí, por ejemplo, aquí en el año ya 520, casi un año, un poquito como año y medio después, los españoles llegaron en 1519, desembarcaron allá sobre el Caribe mexicano y trajeron enfermedades. Y para un año y medio después ya había personas enfermas. El Memorial de Sololá nos dice que empezó a morir de la gente de enfermedades extrañas. Un año y medio. Ahora que acabamos de pasar la pandemia sabemos cómo es esto. Y fue terrible. Claro que toda la gente no murió solamente por la guerra, porque murió también por las enfermedades, pero murió también por el hambre, por la crisis política. Seguramente hubo delincuencia y todo lo que implica la caída de una ciudad y la caída de todo el orden político. Entonces me parece que el sistema educativo debería poner el énfasis no en los pequeños, pelearse por si tal fecha fue o qué personaje fue o quién fue, quiénes fueron los héroes de tal lugar, sino pensar todo el orden político, el orden de las ciudades. Por otra parte, con esto quisiera, uno puede seguir hablando del tema, pero lo importante es que ni siquiera se les reconoció a estas como ciudades. Es decir, se hablaba, por ejemplo, muchos arqueólogos todavía en los años 60 se decían que eran acrópolis, es decir, solo estaba el templo y la gente vivía en el campo, que aquí no habían ciudades. Incluso hay un historiador que en Guatemala, Jorge Luján Muñoz, que acaba de terminar de escribir la historia general de Guatemala, un gran proyecto de Nación Amigo del País, que cuando se refiere a estas ciudades dice que en realidad no eran ciudades, sino eran palacios gigantescos situados en lugares inaccesibles, quitándole su calidad de ciudad, y que en realidad las primeras ciudades las vinieron de Europa, que fue Pedro de Alvarado que fundó la primera ciudad en Iximiché, como que si aquí no hubiesen habido ciudades. Y que las plazas y esa idea de las plazas y de ciudad vinieron de Europa y de que venían de la polis griega y después de Roma, como que aquí trajeron todo esto. Y eso lo que oculta es que aquí las primeras ciudades en este mundo mesoamericano aparecieron en el Bactún 4. Es decir, si multiplicamos de la fecha cero sería cuando el maíz se hizo el fundamento de la vida en comunidad. Bueno, 4 Bactunes después, que es decir, 1600 años después, aparecieron las primeras ciudades. Apareció el pueblo de Pelota, apareció el hule, el chocolate, por ejemplo. Todas estas fueron fenómenos que acompañaron a las primeras ciudades del Bactún 4. Tikal, por ejemplo, es del Bactún 9, que es el año, se mueve alrededor de 700, 800, el Bactún 9, ahí estaban en esa época habían 60 ciudades, por lo menos, según Linda Schill, 60 ciudades. Y cuando pensaron, un momentito nada más para regresar otra vez a las primeras ciudades, si ustedes van a la democracia, ahí, este pueblo allá, y están esas cabezas gigantescas. Esas son del Bactún 4, de las primeras ciudades, pero que las vemos ahí en el parque de la democracia, donde están ese gran signo de las primeras ciudades. Y después, por ejemplo, podríamos ir Bactún por Bactún contando la historia hasta llegar al Bactún 9, que fueron las ciudades, las 4 grandes capitales, Tikal, Copán, Palenque, Calakmul, y con ellos unas 60 ciudades. Y después, por ejemplo, en el 1500 era el Bactún 11, son las ciudades aquí, por ejemplo, y hay un listado se han ido descubriendo más ciudades y podemos detenernos en unas 30 ciudades que había en ese momento del Bactún 11. Entonces estamos hablando de que la ciudad venía desde la historia antigua, que no vino con los españoles, las plazas las inventaron aquí, las desarrollaron aquí en Mesoamérica, no vienen de los griegos, por ejemplo, ¿no? Ese mundo es el que hay que recordar, ese mundo es el que hay que conmemorar como conocimiento, ese mundo es el que tenemos que acercarnos desde las escuelas y desde los institutos básicos, con una nueva cronología,
no esa cronología que sirve tal vez para los arqueólogos de ciudades del preclásico, el clásico que era lo maya, y lo posclásico, que en esa idea ahora ya no les se toma tanto, pero sigue siendo arrastra ese mal tufo de evolucionista, que las ciudades del posclásico eran más pobres, más tristes que las ciudades como Tikal, como que si hubo una cumbre en Tikal y después todo fue decadencia. Eso no es cierto, absolutamente no. Mostrarnos las ciudades del 1500, del Bactún 9, como ciudades decadentes que estaban en guerra, no, ese es un invento absolutamente, ¿verdad? Tenemos que pensar la historia a partir de los Bactunes. ¿Qué pasó en el Bactún 1, el maíz? ¿Qué pasó en el Bactún 2, y pensar la historia así, con continuidad? Y vivimos en el 13, ¿verdad? El Bactún 10, el 12 es el Bactún del colonialismo. De los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos. ¿Y vos? ¿Ya te echaste el mañanero? Acompáñanos en nuestro programa El Mañanero, todos los días en punto de las 7 de la mañana. Noticias, análisis, música y mucho más. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. ¿Y vos? ¿Ya te... TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. Utzcaslemar, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. Nuestro hermano investigador y antropólogo Freddy Ochoa. Freddy, ¿nos puedes comentar, porque ya has dicho que prácticamente se viene a imponer, así brevemente, qué pasó con el sistema organizativo maya, o sea, las formas de cómo están organizados, el sistema de autoridad, por un lado. Por otro lado, sería muy bueno para quienes nos está visualizando, comentar un poco, en el caso de Pumarca, solo se habla de Kikab, de Berejepsi y de Oshitker, pero no se menciona de lo que realmente ocurrió ahí. Se habla de que se quemó según los relatos de la historia, pero casi nadie habla sobre cuánta gente más o menos uno se imagina que puede haber muerto. Seguramente hubo heridos. Hay varias imaginaciones que nos hacemos actualmente, porque uno solo mira el Sagrado Tojil que está quemado. Y no sería muy bueno. ¿Y qué pasó con las prácticas espirituales mayas? Porque para los guillas, para los ajijat, para los camortapé, pues el tema de la práctica propia, de cómo se conciben las relaciones, el equilibrio, empezó a tener graves problemas hasta nuestros días. Ahí hay varios hilos de continuidad. Uno de estos fue que los siguientes, entre el año 24 hasta el año 40, los siguientes 20 años fue de mucha violencia.
terrible violencia que no paró. Es decir, este momento no se restringe a las 2 batallas de Quetzaltenango y la caída de Sinché, la caída de Gumarcaj primero, después la de Sinché, después la de Chillá en el lago de Atitlán, porque el avance siguió y fue cuestión de aniquilar a todas estas ciudades. Esto no fue de un día para otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 100 años después ya había, todas estas ciudades habían sido ya aniquiladas. Y este es un punto muy importante. Por ejemplo, en el caso de Iximché, todavía en el año 532, dice que pasó en el 26 regresó Alvarado y la fue a quemar otra vez, en el 26, después de que ya muchos se habían ido encima de ella en el año 21, 24 y 25, y en el 32 dice que pasó uno de los Ajau, que se había sublevado, Cajib Mosh, y pasó por la ciudad, pero dice que seguramente quiso, todavía estaba ya, en el 32 ya habían pasado, imagínense, por lo menos 8 años de la caída de la ciudad, y él en realidad solo pasó a verla, seguramente ya estaba muy decaída 8 años después. Desafortunadamente, este relato, que sí lo conocemos sobre Iximché, porque existe el libro del memorial, no lo tenemos para Gumarcaj. Entonces el Popol Vuh tiene todo un apartado, pero es que un momento fundador del Popol Vuh es un momento inicial del Popol Vuh, es cuando se empiezan a fundar las primeras ciudades, y lo mismo pasa tanto en el Popol Vuh como pasa en el libro del memorial, que entonces toda la historia transcurre a partir de que la gente llega y funda su ciudad, y entonces está muy bien descritas qué ciudad hubo antes de Gumarcaj, los anteriores y las ciudades que existían junto con Gumarcaj, y después la alusión a la fundación de Santa Cruz. Entonces, después de estos 20 años de gran crisis, ¿verdad?, donde decía que murió 80% de la población, y la gente se dispersó, ¿verdad? Entonces fue que se fundaron los pueblos. Pues la importancia es que esto fue un esfuerzo de las mismas personas, el fundar los pueblos. Es decir, no es que allá el rey de España, bondadoso, decidió y mandó que fundaran pueblos. No, es que la violencia fue tan prolongada que solo fue 20 años después que ellos volvieron a construir, a fundar sus pueblos, ¿verdad? Y cuando los pueblos se fundaron, recuperaron toda la tradición política antigua. Obviamente se construyó y se organizaron los pueblos a partir de las tradiciones políticas antiguas que venían del 1500. ¿En qué consiste esa tradición que se recuperó y que pasó a la fundación del pueblo? Bueno, ustedes ven que los pueblos fueron fundados a partir de barrios, 4 barrios. Los 4 barrios se juntan y hacen el pueblo, y abajo de los barrios hay todavía otros. Ahí ustedes ven que en un barrio están los mismos apellidos, ¿verdad? Entonces hay grupos familiares adentro de un barrio y se unen como barrio, tienen hasta su propio santo, su propia virgen. Cada un barrio tiene su propia plaza, muchos barrios tienen su propia plaza, y se juntan y crean otro nivel arriba, que es el nivel del pueblo. Esta organización de 3 niveles son alianzas políticas, y entonces conocemos muy bien, por ejemplo, que cada plaza, por ejemplo, Gumarcaj tenía 4 plazas, ¿verdad? Y en cada plaza, por lo menos, a mí me parece que hay que rever todo esto. Hay un gran debate ahorita de cuáles eran estos niveles, ¿verdad? Pero está el nivel de la plaza y el nivel del Tinamit. Tinamit era la palabra para Gumarcaj, ¿verdad? A mí me parece que cada plaza estaba la gente que la habitaba, era el nivel de la maca. Entonces, y cada maca era diferente, cada plaza era diferente, se gobernaba, tenía sus propios gobernantes, sus propias pirámides, su propio campo de juego, su propia casa de gobierno. La otra plaza en Gumarcaj, uno va a la plaza de los Nejair,
ahí, igual que Cahuec tenía sus propias dos pirámides, su juego de pelota, su casa de gobierno, y pasaba a la plaza de los Nijaib, tenía su propia casa de gobierno, su pirámide, su campo. Lo mismo uno encuentra en Isimché, por ejemplo, que de cada plaza era gente diferente que gobernaba territorios diferentes, que tenía su propia organización diferente, y después los señores de cada plaza se unían para el Tinamit, que estaba arriba. El Tinamit era el conjunto de las 4 plazas, y cada plaza era el nivel de la MAC, me parece, y abajo de la MAC estaba el Chinamit, que son las familias. Todavía el Chinamital existe en Santa Cruz, ¿verdad? Que es la persona que ve los casamientos, entonces sabe hijo de quién es, con quién se casa, por lo tanto sabe qué tierras tiene y las propiedades, porque sabe quién es hijo de quién y con quién se casó. Es decir, ve por las familias el Chinamital, porque esta es la herencia del Chinamital. Varias familias se unen y se fundan el barrio, varios barrios se unen y forman el pueblo, pero ahora Tinamit pasó a ser pueblo, pero antes era la ciudad, era el Tinamit. Y varias ciudades, en el caso de Gumarcaj, estaba unida a otras 2 ciudades, por ejemplo Chizalín, y las 3 ciudades ya formaban otra entidad, que era un estado. Pero estos eran estados de la antigüedad, no es como el estado moderno. El estado moderno tiene un solo derecho, tiene un solo territorio, un solo gobierno, y dice que tiene jurisdicción sobre toda la gente y sobre todo el territorio, y un solo derecho. Pero estos estados de la antigüedad, ahora se acepta el término estado de la antigüedad, porque algunos estados no gobernaban todo el territorio, tenían varios gobiernos. El estado, como ya decía, el Tinamit tenía gobierno de los Mijaib, el gobierno de los Cahueque, los Nimaque, y cada uno tenía su propio sistema de gobierno con su propia casa de gobierno. ¿Cómo podían vivir juntos? Este es el asunto interesante, ¿verdad? Entonces, todo ese sistema político, la división geográfica de alianzas, integración de familias y de grupos y hasta crear una entidad grande, esto se trasladó al pueblo. El pueblo se fundó con base en las tradiciones políticas que venían de los antiguos estados, de las antiguas ciudades. Esto no se perdió. Cuando ahora hablamos de las alcaldías comunitarias, ellos son los herederos de ese sistema político que se fundó el pueblo. No fueron inventadas en 1800, no, eso viene de la fundación del pueblo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la alcaldía indígena de Sololá, conocemos muy bien la historia, porque el libro del memorial relata desde los primeros orígenes llega la historia hasta el 1600. Y entonces hasta que termina la historia con la fundación de Sololá y los primeros gobiernos de Sololá, del Tinamit de Sololá. Entonces estas tradiciones políticas se arrastran en el sentido de que se mantienen, están cambiando. Tampoco es lo mismo que existe ahora lo que existía en 1600, 1700, esto va cambiando, y por eso sobrevive y existe, porque es capaz de adaptarse todo el tiempo. Entonces estas tradiciones políticas duran siglos, tal vez milenios. Toda la terminología, es cierto, del poder es colonial, alcalde, regidor, y por lo que ustedes vean, son términos coloniales, pero lo mismo puede uno pensar. La palabra Tinamit ni siquiera no es quiché, posiblemente es no sabemos, pero o Amac son palabras muy antiguas que se usaban en Mesoamérica, a lo largo de toda Mesoamérica, porque en un sistema político se globaliza, así como ahora democracia por todos lados. No hay nadie que se le ocurra que va a crear un sistema diferente a la democracia. Lo mismo en 1500, ¿verdad? Había un sistema político y a nadie en 1500 se le ocurría que va a crear su propio sistema político. Este es un sistema político internacionalizado, globalizado para Mesoamérica. Entonces, aunque hay muchas líneas de continuidad de lo que de 1500 para ahora, yo quería nada más, porque no da tiempo, subrayar la continuidad de las tradiciones políticas, y que estas pasaron de las antiguas ciudades, pasaron a los pueblos, la organización territorial, la organización política, y estas han cambiado con el tiempo, pero se siguen manteniendo, para mostrar uno de los muchos hilos de continuidad del 1500. Es que parecen que lejano 500 años, pero vemos que hay continuidades políticas.
Hay varias preguntas. Primero, porque este es un programa muy reciente. Entendemos que TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, está abriendo este espacio para empezar a abordar de nuevo. Hemos dicho desde el inicio, quizás se abordó fuertemente en el 90, 91, 92. Hoy tenemos otra posibilidad de hacer una lectura mucho más amplia, mucho más crítica y también de repente más, no solamente leer la historia, sino nos va a ayudar para cómo avanzar, no la sobrevivencia, sino la supervivencia. Los indígenas de Colombia nos hablan de la necesidad de hablar sobre el tema de la supervivencia en medio de toda la situación que hemos vivido los pueblos. Hay un tema un poco candente para muchos, no quieren hablar, no quieren abordar, porque sabemos que hay un ente que vino a la par digo yo, y probablemente vinieron directamente de manera coordinada, de manera planeada, y me refiero el rol que cumplió el cristianismo en esa época, hasta la fecha. ¿Cómo has visto en el estudio el impacto que ha tenido todo esto? Porque algunos casi dan como un hecho de que hubo un cambio y qué vamos a hacer y aceptamos tal como está. Según tu lectura, según tu investigación, ¿cómo es que realmente llegó la iglesia en este caso católica y posteriormente las iglesias evangélicas, que ya lo conocemos más de cerca? O sea, el rol que jugó dentro de toda la planificación, dentro de la invasión, en el desarrollo y también se puede decir en la desarticulación que se propusieron hacer en esa época. Por suerte los pueblos también no son fácilmente, los pueblos se han muerto a través de distintas etapas de situaciones impuestas. Dicho con lo que digo de un respeto actual por la pluralidad, pero es que hay que aceptar ciertas cosas, tenemos que abrirnos a una historia de larga duración, y esto es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay algunos lugares en el país donde están celebrando 500 años de la primera misa. Y esto es algo que choca, porque yo creo que es una falta de respeto, independientemente, y no quiero herir la susceptibilidad, pero porque por lo siguiente, por una parte, porque en 1524 no hay ninguna prueba de que haya venido un cura acompañando a Alvarado en 1524. Es decir, y Juan Gómez, que fue el primero, como que, según se sabe, el primero llegó muchísimo más tarde. Entonces, esto por una parte. Entonces, esto, claro que este tipo de celebración no va a la par de otros tipos de cuestiones. Por ejemplo, se dice que también en otros lugares se celebra que, por ejemplo, se dice en Quetzaltenango y se dice en Tecpan, que los 500 años de la fundación de Quetzaltenango o 500 años de la fundación de Tecpan, Guatemala. Esto realmente es un choque, es decir, deberían tener más respeto por la historia y por todas las actuales, porque Xelajú existía, pero claro que existía la ciudad de Xelajú. Es decir, decir que las ciudades las vinieron a fundar es un asunto importante. Entonces, este cambio en la mentalidad no venía de la mano con el cambio religioso, y que es una imposición, porque no hay duda de que este énfasis en lo religioso tiene muchísimas consecuencias, como ya las tuvo en el año 1500. Por ejemplo, fue muy famoso, un cura franciscano, Vico, conocido, porque todos los libros antiguos nos hablan, Padre Vico aquí, Padre Vico allá, Padre por todos lados, Padre Vico,
porque él escribió un libro muy famoso, entre los quienes lo han visto, que se llama Teología Indorum, y él desarrolló una forma de predicar, de introducir estas ideas usando como relatos locales, pero como los relatos que uno lee en las historias del Nuevo Testamento, como las parábolas. Más o menos desarrolló contar, introducir las ideas. Por ejemplo, habían cosas muy difíciles de ideas que no existían aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra pecado, que fue traducida como mac. Pero sabemos, por ejemplo, que en cachiquel está la palabra shahan, que es otro tipo de pecado y nada tiene que ver con mac. Shahan es quemarle el maíz a alguien. Pero irse con la mujer de otra persona, eso no es shahan. Eso puede ser mac, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero hay una imposición de esta idea de pecado que pasó por encima de la lengua, encima del idioma. Y habían otras, por ejemplo, la palabra paraíso. Y en el título de Totonicapán es interesante porque en las primeras 7 páginas del título de Totonicapán, que fue escrito en 1557, es todo un relato que recuerda al Antiguo Testamento. Y entonces muchos han dicho, bueno, aquí vinieron a copiar el Antiguo Testamento. No, es quien ve eso, que fue una copia así burda, rápida, no sabe lo que está leyendo. Por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, en el título de Totonicapán, ¿cómo iban a traducir paraíso terrenal? Porque esa es una palabra, obviamente, que viene del cristianismo, pero que aquí no existía la palabra paraíso. Entonces, ¿pero cómo es traducida en quiché? Hablan como tierra de amarillez y de verdor. Entonces, cuando hablan del paraíso y todo, porque desarrollan la idea de paraíso, pero la traducen como tierra de amarillez y de verdor. Es decir, era muy difícil introducir las palabras directamente y tenían que pasar por este acomodamiento mediante metáforas, es decir, para tierra de amarillez y de verdor, por ejemplo, ¿no? La palabra eternidad, por ejemplo, que pesa mucho en el cristianismo, la cuestión de la eternidad. Entonces, en las lenguas mayas, en quiché no existe una palabra en las lenguas mayas para hablar de eternidad. Entonces, pero se usan metáforas. Es decir, claro que la noción de tiempo infinito existe, por supuesto. Los que crearon el cero y el calendario conocían ese tiempo, pero lo decían mediante una metáfora que es empleada. Esta aparece en el Popol Vuh y aparece en el título de Totonicapán también. Entonces, y la metáfora es mientras haya luz, mientras haya claridad, es la palabra. Entonces, mientras haya luz, mientras haya... Entonces se le pide, oh hijos míos, no nos olviden mientras haya luz, mientras haya claridad. Es la metáfora de la eternidad. Entonces aquí muchas de estas nociones existían, pero como la palabra eternidad, como claro que hablar de la luz y la claridad como metáfora del tiempo infinito, de hablar de tierras de amarillez y de verdor, como para hablar de un lugar lindo para vivir, es la noción que existía aquí. Pero sobre estas palabras, como las que ya cité, que eran metáforas, aquí se empleaban, se impusieron estos conceptos cristianos, ¿verdad? Y cristianos de algunas de reciente elaboración, ¿verdad? Porque tampoco son tan antiguas. Entonces, me parece que lo que hubo es que como una cebolla que tiene diferentes capas, y entonces al quitar unas capas abajo ya está otra cosa y después otra cosa, ¿verdad? A esto se le ha llamado sincretismo. Me parece que es una idea totalmente equivocada, o que por lo menos está bien para los años 60 o 60 cuando tenían mucha fuerza porque se impusieron con fuerza, pero decir sincretismo, que esto era como un chicle, que ya todo mezclado, que ya no se puede reconocer nada qué viene de qué y qué va con qué, eso no es así. Es decir, la tal sincretismo no va así. Por ejemplo, cuando en el título de Totonicapán decía, hay un relato ahí que dicen porque ahí están hablando de Moisés que nos sacó del desierto y nos trajo del otro lado del mar, y entonces y caminó por unas piedras, y todo este relato de que nuestros antepasados vinieron del otro lado del mar, eso hay, pero hay cualquier cantidad de otras referencias de que pertenece también a tradiciones antiguas muy mesoamericanas, ¿verdad? Pero que de alguna manera se vinculó a esas tradiciones del paso del mar, y no fue casualidad que tomaron esto, no tomaron todo el Antiguo Testamento, tomaron solo ciertas líneas,
solo ciertas cosas que les interesaban y que se acomodaban porque el dominio fue fuerte, ¿verdad? Peligro de muerte. Tener ideas que recomendaran las vocaciones de por ejemplo, uno de Alón, Cajolón, por ejemplo, y para cada una de estas deidades que están en el Popol Vuh, hay estas varias advocaciones, ¿verdad? El constructor, el formador, por ejemplo, que son dos de las, que digo, son cuatro por lo menos, con las cuales uno se refiere a las deidades nombradas en el Popol Vuh. Entonces, quienes seguían pensando así y hacían sus ceremonias públicas corrían peligro de muerte, como efectivamente fue, ¿verdad? Entonces, tenían que, al dejarlo por escrito, tuvieron que ponerle capas de cebolla donde lo más cercano se ponía encima para ocultar lo que estaba abajo. Uno lo ve, por ejemplo, en la iglesia de San Andrés Checul. La iglesia de San Andrés Checul dice que Diego Achí la construyó en una sola noche. Es un héroe cultural de San Andrés Checul, señor Diego Achí. La construyó en una sola noche, pero que le apareció el sol y ya no pudo terminar, es decir, la fachada ya casi con el decorado de todas esas figuras es muy posterior. Después de mucho observar, hemos contado en la iglesia de San Andrés Checul que hay más de 100 figuras, íconos, en la iglesia de San Andrés Checul. Y en la parte de abajo, es decir, lo que se puede llamar el primer cuerpo, la base, lo que uno tiene a la vista en la iglesia de San Andrés Checul, la recuerdan por los muchos colores que tiene la iglesia, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de San Andrés Checul. Bueno, en la parte de abajo hay algo que los que quieren asociar esto al catolicismo dicen que son sirenas, y que las sirenas porque vienen del catolicismo español, etcétera, y que por eso aquí los mayas copiaron las sirenas, ¿verdad? Y que, bueno, pero cuando uno ve en el lago de Atitlán hay una idea, dice que cuando las vírgenes cuando se hicieron los pueblos, entonces los santos y las vírgenes empezaron a repartirse los pueblos. Y hubo unas vírgenes que se quedaron sin pueblo, ¿verdad? Porque todos tuvieron pueblo, y que si hubo unas vírgenes que no consiguieron pueblo, ¿verdad? Llegaron tarde a la repartición de pueblo. Y entonces dice que bueno, está bien, pues entonces ustedes se van a quedar como sirenas. Y las sirenas son en el lago de Atitlán, según la tradición oral sutujil, las que no consiguieron pueblo, las mujeres que eran patronas pero no consiguieron pueblo. Es decir, hay una propia elaboración. Y lo que, cerrando el asunto de la iglesia de San Andrés Checul, es que la parte de abajo, ahí está cabal, pero uno ve, está de lo que parece una sirena, pero que es una serpiente enrollada, en realidad cuando uno lo ve cercano, de ahí que aparece una semilla, y en esa semilla hay dos rostros, es un Junajuich Balanqué, y de esos dos rostros aparece, es todo el relato de Junajuich Balanqué que está en el lado derecho y en el lado izquierdo. Si van a internet ahora o si llegan ahí unos días de estos, párense a ver solo esa parte de abajo y ahí van a ver el relato del Popol Vuh ahí en la iglesia. Ahí está Junajuich Balanqué y con la semilla de la cual brota y aparece algo que es una planta de maíz que aparece de una semilla, pero quienes lo ven con ojos católicos dicen, no, pues es una sirena, la sirena tiene un medallón, ahí en el medallón están unos angelitos y de ahí, y todo lo demás son adornos, no quiere ver ahí otra cosa. Pero atrás de eso uno encuentra otros relatos, ¿verdad? Lo mismo se encontró Guillermo Cárcamo, al finado Hierbo, en otras iglesias, donde encontró que en todos esos adornos habían unas figuras. Uno lo ve en la iglesia, en la cúpula antigua de San Cristóbal Totonicapán, que es la cúpula de sacristía, que es del año 1600. Las primeras iglesias en esta región, por lo menos del lado, son del 1600, no hay nada anterior. Y podemos citar datos para mostrar que no hubo ninguna iglesia construida. Habían algunas capillas, por ejemplo, dos, San Miguel Totonicapán y Espíritu Santo de Quetzaltenango, pero no es lo que es ahora, ¿verdad? Y entonces, y después las primeras son del 1600. Esto está de muchas maneras, se puede probar, no solo por el estilo arquitectónico, sino también por el artístico, lo que se llama barroco, sino por otros signos. Porque entonces yo decía que en esta capilla de lo que es ahora la sacristía, pero que era la cúpula mayor de una iglesia que se cayó en 1689, y entonces ahí arriba están
en los 4 esquinas, en el exterior, afuera de la cúpula, están ahí unos ojos, es un ojo, pero este es un signo que se ve por todos lados en Mesoamérica de la antigüedad maya. Ahí están los ojos, ahí de una divinidad antigua que están ellos incisos, es decir, rayados como en la parte externa de la cúpula están los cuatro ojos, y uno al verlos ahí, claro que nadie sube arriba porque son las alturas, ¿verdad? Y en la parte interior de la cúpula, porque en la interlocución, la linternilla, las ventanitas de la parte interior, hay un gran sol. Y nadie repara en eso porque está tan lejos y tan oscuro que nadie ve eso, pero ahí hay un sol y en el sol hay un mono, la figura de un mono. Entonces ellos en ese espacio, y fue 1600, pusieron todos los signos de las divinidades antiguas, el sol, el mono y el ojo de Kukulcán, de Cucumás, están ahí por todos lados, están esos signos en esos monumentos más antiguos, ¿verdad? Ya, interesante este acercamiento, primero acercamiento de la historia, de nuestra historia, pero también de la historia que se está construyendo. Creo que es muy importante que menciones, casi ya para ir cerrando, dos aspectos. Uno es los libros, los documentos que consideras que es muy importante para quienes están muy interesados de acercarse a la historia. Bueno, se habla de los códices, se habla de Memoria de Totonicapán, pero seguramente hay más. Nos puedes citar algunos libros que es muy recomendable hacer el acercamiento, en el entendido de que también los traductores de la época sí tenían un grado de influencia cristiana, y no cabe duda que esa forma de concebir el mundo se refleja en algunas partes, como pasa con el Popú, como pasa con Memorial de Totonicapán, pero sí es importante mencionar algunos documentos, por lo menos para ir ya haciendo acercamiento. Quizás ya en otro momento ya hay que entrarle en materia más profundo, como el caso de los códices, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, palabras finales ya para ir invitando a la gente o motivando, según tu experiencia, lo que hace falta que debemos tener como personas, como familias, como organizaciones, como comunidades, porque muchas de las luchas que se están librando en Guatemala está muy distanciado de los principios, principalmente de los principios filosóficos, que a mí me gusta más esa palabra. O sea, hay un pensamiento propio, pero muchas de las construcciones, esfuerzos, luchas que a veces salen bien y a veces han fracasado, desde mi punto de vista, se debe a que no está conectado la mayoría de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los pueblos, con relación a su historia, con relación a su identidad, con relación a todo lo que tiene que ver con cultura maya a nivel general, porque todos sabemos que la cultura maya nosotros le llamamos que es una cultura completa, es una cultura que tiene todo, tiene ciencia, tiene valores, tiene principios, tiene sistemas de autoridad, tiene también formas propias para concebir la vida del más allá. Esas serían como las dos últimas ideas. Si nos puedes compartir algunos libros que se puede recomendar, algunos autores, sabiendo que también mucha gente solo reproduce lo que oyeron otros y nos lo repiten constantemente, pero seguramente en toda la investigación siempre hay libros recomendables, ¿verdad? Como dije, en el entendido de que siempre van a haber algunas influencias cristianas, pero eso ya será otro trabajo que le corresponde al lector o al interesado. Sí, tenemos afortunadamente una gran riqueza en Guatemala de manuscritos antiguos, que son sobre esto voy a insistir. Y tenemos que leerlos, estos documentos antiguos, en
en sus versiones más desarrolladas, las mejor, más finas, en el sentido mejor trabajadas. Claro que tenemos los códices, pero están escritos en los glifos antiguos, en la forma de escritura antigua. Sin embargo, ahora los arqueólogos dicen que pueden leer 80% de lo que los mayas dejaron escrito. Nosotros no alcanzamos ni a leer ni la 20ª parte, es decir, el común de la gente no conoce esto. Y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por leer lo que muchos arqueólogos ya conocen. Dicen que pueden leer, imagínense, 80%, casi se puede entender casi cualquier escritura antigua en sus líneas generales. Entonces este es un avance muy importante que data de los últimos, digamos, 30 años, y hay que diseminarlo. Afortunadamente ya tenemos en el país hermanas mayas que pueden ya leer esto y que dan cursos. Yo sugiero mucho que nos acerquemos ahí, tomemos estos cursos para leer esta escritura antigua, que no se tampoco es indescifrable, es decir, con un poco de esfuerzo uno va a poder avanzar en esto. Segunda cuestión, hay otra serie de decenas, cuando digo decenas, el catálogo de documentos en Guatemala de manuscritos, solo las que se conocen, que están en el Archivo General de Centroamérica, deben ser por lo menos una treintena de los manuscritos, ¿verdad? Uno solo ha oído hablar de Popol Vuh, por supuesto, es absolutamente importante, ¿verdad? Pero léanlo en la versión por ejemplo, de San Polop, léanlo en la versión de don Adrián Inés Chávez, lean la versión también de Pacal Balam, de Pacal Rodríguez, en las versiones más finas, más desarrolladas. Hay otras versiones que se han hecho también, porque hay una decena de traducciones del Popol Vuh, ¿verdad? Pero si uno lee a Recinos, que fue un gran esfuerzo, sin duda, pero ya hace 70 años, y entonces sacrificó muchas palabras para que su castellano quedara muy bonito y muy elegante, pero uno no termina de entender. Sin embargo, si uno lee la versión de Villacorta, que es del 62, pero que era trabajó por los 20 años anteriores, está transcrito palabra por palabra. Entonces uno puede no estar de acuerdo con la traducción, pero ya ese es otro acercamiento, ¿verdad? Con el Popol Vuh. Lo mismo pasa con el memorial o análisis de los caciqueles o memorial de Sololá, que es un texto, por supuesto, absolutamente. Todos estos están en internet, así que no hay excusa. Pero en Totonicapán, por ejemplo, cuando se fundó el pueblo de San Miguel Totonicapán, que se pudo haber sido en el 1553, las comunidades empezaron a escribir sus propios documentos. Y ahorita sabemos, porque también que hay por lo menos 10 documentos manuscritos. El más conocido es el título de Totonicapán, pero tenemos el título de Yash, el título de Pedro Velasco, y puedo seguir la lista hasta 10 documentos antiguos, ¿verdad? Lo importante es que todos estos ya han sido publicados, como el título de Paistocá, por ejemplo, ¿verdad? Y para citar todos los otros, citándolos poco a poco, y han sido publicados y se les ha entendido mal. Lo que sucedió, me parece, fue que cuando se fundó el pueblo, las comunidades empezaron a escribir estos sus manuscritos, y cada manuscrito representa no un linaje, porque Carmack vio que estos libros eran hechos por los grandes linajes. No. En el caso de Totonicapán, estos libros representan comunidades. Por ejemplo, el título de Paistocá nos habla solo de la Paistocá. El título Yash nos habla solo de los Yash, pero que era una gran porción de Totonicapán. El título de Totonicapán nos está hablando de otro territorio, y así podemos ir con los otros territorios que eran ahora lo que ahora entendemos como cantones, ¿verdad? Creo que conocemos tan poco de estos, creo que 10 manuscritos de Totonicapán. Lo interesante y absolutamente extraordinario es que los originales se guardan en sus comunidades, bajo 7 llaves, protegidos por principales. Nadie sabe en qué lugar los guardan, solo se sabe que pasan, y no están abandonados como que nadie sabe qué es lo que tienen, ¿no? Cada año se presentan a luz, y hay grandes ceremonias a las que no llegan todos, por supuesto, pero sí están todas las autoridades comunales que saben de su existencia, ¿verdad?
Entonces, y esto es muy importante, educar a nuestros jóvenes en estos manuscritos antiguos, solo en el caso de Totonicapán. Pero, por ejemplo, en el caso de la zona de Quetzaltenango, por lo menos, que son las que hablan mucho de Tecumumán, sobre todos ellos, ¿verdad? Hay 5 documentos que hablan sobre Tecumumán. El título Coyoy, el título Nejaí, pero el título Nejaí hay 4 versiones y cada versión es diferente. Por ejemplo, la que se conserva en Buenavaje, se conserva en una comunidad y nadie sabe en qué lugar ni qué familia, porque es bajo secreto, pero las copias fueron publicadas ya hace tiempo y se sabe de este. Entonces hay 4 versiones diferentes del título Nejaí, lo que se conoce como título, que habla de la historia antigua y tiene una gran parte sobre el Tecumumán. El título Coyoy, por ejemplo, que apenas se publicó hasta los años 60, no se sabía de la historia. El título Coyoy, que tiene 57 páginas, folios, por lo menos unas 17 por ahí, hablan solo de Tecumumán. El título Huitzilsunum, que también habla sobre Tecumumán. A mí me sorprende, por ejemplo, acaban de aparecer 2 distinguidos colegas arqueólogos que acaban de hacer un artículo sobre la danza de la conquista. Y dicen que la danza de la conquista fue una invención del siglo XIX y que se debe a gente de Quetzaltenango que tuvo mucho interés en recuperar todo esto y ellos, a mí me parece que quitando ciertos puntos es insostenible lo que dicen. Es cierto que nadie habla de la danza de Tecumumán en documentos anteriores, pero sabemos de estos documentos. ¿Y vos? ¿Ya te echaste el mañanero? Acompáñanos en nuestro programa El Mañanero, todos los días en punto de las 7 de la mañana. Noticias, análisis, música y mucho más. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. ¿Y vos? Utz Caslemach, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. Utz Caslemach, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ixmuleu, el canal de los pueblos. Utz Caslemach, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV.
¿Ya te echaste el mañanero? Acompáñanos en nuestro programa El Mañanero, todos los días en punto de las 7 de la mañana. Noticias, análisis, música y mucho más. Solo por TV Ishmuleu, el canal de los pueblos. Programa pensamiento, historia, cosmovisión y luchas de los pueblos. Yo voy resumiendo algunas cuestiones motivadoras, se puede decir así, para poder ir ya preparándonos para el próximo programa, que será dentro de 8 días, a las 8 de la noche, sería viernes 15, para que tomemos nota, pero también no le voy a robar más tiempo. Yo voy a resumir algunas ideas tal vez más prácticas para nuestra gente que nos está visualizando, pero también dejaré unos 30-45 segundos para el hermano Freddy para que vaya cerrando en otro momentito. Lo que se está tratando de desarrollar en este programa es generar un interés desde diferentes puntos de vista. Seguramente en el mundo de la arqueología hay muchas cosas que profundizar. Seguramente en el mundo de los estudiosos de la epigrafía habrá muchas cosas que discutir. Y creo yo que en esa etapa es que donde estamos en este momento haya un grado de madurez, haya una capacidad de escucha, hay una gran necesidad de ponerlos de acuerdo independientemente de que pueda haber alguna diferencia. Carlos Freddy, sería casi cierre completo para que tengamos ya la posibilidad de que se cierre el programa. Un mensaje corto para la audiencia. Muchísimas gracias. Quisiera llamar la atención tal vez sobre muchas expresiones que hay de esto que han estado todo el tiempo con nosotros y que no las vimos. Una de ellas es, por ejemplo, la danza de la conquista. Y pongan atención en la música de la danza. Por ejemplo, la última, la danza de la conquista de San Cristóbal tiene 55 temas musicales. Cada tema musical tiene su propio nombre. Y la última se llama Reconciliación. Pero al oír eso parece un son de pueblo. Y la reconciliación ahí lo que significa, pues tenemos pueblo, fundamos el pueblo, estamos juntos y estamos la vida en comunidad. Y de eso se trata la reconciliación, de construir comunidad, que así como creo que uno es lo que uno entiende oyendo la música, sobre todo esta última parte de la danza de la conquista, del esfuerzo por la vida cotidiana, de ayudar y ayudar a vivir. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento y también no puedo más que decir muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Freddy, para quienes nos acompañaron durante esta hora de programa. Estamos súper agradecidos. Entiendo que es el segundo programa de Ishmuleu sobre el tema de los 500 años. En este programa se van a abordar diferentes temas. En algunos momentos, seguramente, en algún momento tendremos que invitarte de nuevo, Carlos Freddy, para darle continuidad a varios aspectos que seguramente no se puede tratar y abordar en una hora. Son temas profundos por un lado y para su comprensión es importante como darle el tiempo. Sin embargo, este programa busca que también distintos actores vendrán, hombres, mujeres, posiblemente jóvenes, para que hagan su aportación tanto en la comprensión de la historia, en la interpretación y la aplicación, porque lo que estamos viendo no solamente en Guatemala, sino también en Abya-Yala, de Bolivia, de Ecuador, de los mapuches de Chile, de Perú, o sea, los hermanos indígenas están avanzando. Y en Guatemala no cabe duda que tenemos un grado de avance
no estamos como estábamos en el 91, 92. Eh, Ahí había una motivación, pero en realidad hoy tenemos más oportunidad de pensar como dije al principio, con pensamiento crítico, leer la historia tal como son, tal como es, y no tenerle miedo, principalmente que nos acompañan en este programa, entender que la necesidad de estudiar la historia nos va a ayudar mucho para saber y para entender por dónde tenemos que transitar. No estamos diciendo que volvemos a ser más perfectos ni nada de eso, simplemente nos vamos entrando, nos vamos conectando con la historia, nos vamos encontrándonos y también conectándonos con nuestras raíces sobre todo. Todo ser humano, en cualquiera de las culturas que existen en el mundo, tienen raíces. Y de eso estamos altamente seguros, que todas las culturas son valiosas, las culturas son importantes, las culturas tienen valores, tienen conocimientos, pero en algún momento de la historia, en este caso, lo que ocurre sobre el territorio maya en esa época, pues se impone todo un sistema, no solo es un sistema, se impone lo que es el sistema político, sistema económico, sistema productivo, sistema religioso y en todos los aspectos de la vida. Por suerte, las abuelas y los abuelos a través del tiempo, y ahí no cabe ni la menor duda, que hay algo que ha ayudado mucho para que no se perdiera a través del tiempo. Tantos golpes, tantas situaciones, tantos dolores, tanta muerte, pero aquí estamos vivos. Somos herederos de la cultura y creo yo que podemos dar una aportación más interesante en los próximos años, en las próximas décadas, principalmente la nueva generación, si se logra conectar. Nosotros agradecemos, gracias nuevamente Carlos Freddy, seguiremos conversando, seguiremos platicando. A TV Ishimuleu, muchísimas gracias por haber decidido que este programa se lleve a cabo justamente en horas de la noche para que la gente tenga oportunidad de escuchar, de oír, pero también de ir anotando algunas dudas, algunas preguntas, porque es importante que interactuemos, es importante si hay algunas cuestiones que decimos o expresamos, se requiere también discutir. O sea, tenemos apertura, no somos personas que nos cerramos en una sola versión, sino tenemos la capacidad ya para entender distintas formas de pensar. Pero lo que buscamos en este país es que no podemos avanzar si los pueblos andan desconectados de su historia. Los pueblos no podemos avanzar si nosotros andamos perdidos y quizás adoptando algunas prácticas que quizás que son malas, pero no nos va a ayudar a dar paso hacia adelante. Muchas gracias a todas y a todos en este día 4 de septiembre. Quien Yoshi se chalak hachimtak los tapemalak chpang hukashwat fihri, maltiosh cheshuhichilagalak, maltiosh abom, maltiosh alitom, maltiosh tapib, maltiosh chuchib, utzhueca por cachpesha que bukpich. Buenas noches.
Chayanne.